Tú avisas cuando esté grabando. Listo. Ya. Buenos días, compañeras, ¿cómo están? Gusto en Buenos días. saludarlas. Hola. Igual. Pues comenzamos nuestro ejercicio de café de conocimiento como grupo del ejercicio de la primera guía de actividad. Entonces, nada, me gustaría pues saludar a María Alexandra, buenos días, María Betty, buenos Buenos días. días, Joseph. Buenos Buenos días, días. ¿cómo estás? Yo soy Gracias María Alexandra. por este cafecito juntos. Sí, sí, ya el día está perfecto para un café, entonces pues nada, gracias por la invitación. Y un tema muy interesante, ¿no? El tema del talento humano en esta nueva revolución o en esta nueva etapa de lo que estamos viendo, con gracias a la lectura que nos dio Deloitte, que de paso quisiera también hacer la aclaración de que es 2019, ¿no? Es prepandemia. Interesantísimo, Prepandemia. sí. Eso es una visión muy interesante porque fue 2019, que estábamos viendo algo muy a futuro que se nos hizo real, ¿no? Que se nos hizo material, que se nos materializó. Que se adelantó bastante. Claramente, sí. Entonces, pues quisiera como hacer una introducción que la lectura nos da y son esos principios humanos de la empresa social, que lo que hablan de la transformación de la empresa comercial o privada a una empresa social, ¿no? Que ese es como un gran concepto que para mí, en lo personal, siempre como que marcado, ¿no? La empresa no tiene que ser solamente ganancia, sino tiene que estar acorde a su alrededor o a su entorno, ¿no? De acuerdo, De Joseph. Ese acuerdo. sentido social. No sé si María nos puedes nombrar pues el primer principio. Sí, pues en la lectura vimos 5 principios, pues como los leímos todos, entonces la idea es iniciar con el primer principio que es propósito y significado. Este es el que nos da como la apertura de que, como lo decía Joseph, no es ya hoy en día solo pensar en las ganancias como empresa, sino pensar en qué podemos traer a la empresa como casos positivos en las relaciones como individuo, como empleado, para los clientes y para la sociedad. Ese sería el primer principio. Sí, El ¿no? segundo, que es ética y justicia, que no sé si tú lo quieres compartir. Sí, digamos que lo que nombraban y ese es un tema de que pues utilizar los datos, la tecnología y los sistemas de información o los sistemas en general, pues tienen que ser de una forma ética, ¿no? De una forma justa, confiable, porque aún así somos un repositorio diario de datos. Nuestros datos tienen que manejarse pues de una forma justa y honesta Equitativa pues, para todas, equitativa para todos, exacto, equitativa sobre todo, inclusiva, ¿no? Porque también e tiene que ser inclusiva. pues para todas las personas en que estamos y conformamos esta sociedad. De Exactamente. acuerdo. María Alexandra, no sé si nos nombras el tercero. Sí, el tercero se relaciona a todo lo que es esa parte del crecimiento y la pasión en las organizaciones, tratando de darle un sentido más a entender, a comprender al ser humano, a brindar esos espacios para que estas personas logren desarrollarse no solamente desde el aspecto profesional, sino también desde el aspecto como individuo y como en esa capacidad de conectarse la organización con el ser humano, se puede lograr que agregue más valor, que se esfuerce por dar con ese sentido de toque personal un criterio, un ponerse la camiseta de una manera, digamos que con amor a la organización, impregnándole la pasión y la capacidad que tenga para darle. En este sentido, Sí, perdona, no, qué sí, pena. Que en ese sentido ahí vendría el cuarto, que es la colaboración y relaciones personales, que va muy alineado a lo que dice María, de cómo crear esas relaciones interpersonales, aunque ya estamos todos modo, pues la mayoría, o modo híbrido o modo virtual, de aparte no solo ser colegas o compañeros de trabajo, sino crear como esa conexión para lo que tú dices, no solo es ponerse la camiseta, sino tener ese valor agregado de esa, pues esa socialización, esa integración de como compañeros para dar un trabajo en equipo mayor. ok. Y finalmente, pues nos menciona que hay un tema de transparencia y apertura. Entonces, esos principios humanos en los que nos menciona,
Pues es que hay desafíos en los que pues, se tiene que mostrar abiertamente, ¿no? Estamos en la era de la información y de la data no puede ser compartida para ciertas personas, ¿no? O sea, se supone que si estamos compartiendo con humanos, pues todos tenemos que tener la misma información en tiempo real, porque ahora pues es en tiempo real, ¿no? Ya, necesitamos la información ya para tomar decisiones, ya. De acuerdo, Joseph. Sí, Yo siento ahí también que hay un contexto que nos integra hacia ese nuevo reto de organización, pero no solamente como organización, sino cómo impacta la organización en la sociedad. Y pues va muy amarrado a lo que nos trae en este café, que es tratar nosotros de aplicar estos conceptos, estos principios en un marco como de entendimiento de la realidad de nuestro país. Yo quisiera invitarlos a que habláramos un poco sobre cómo vemos o cómo consideramos estos principios humanos en la aplicación del caso colombiano, que evidenciamos entre todos y tratemos de pensar un poco cómo esos principios realmente se están aplicando, si sí son válidos para nuestro país o no. ¿Tú qué piensas, María Betty? pues como dijimos, este estudio se basó en el 2019, digamos que 2020 y 2021 ha sido para todas las organizaciones algo como, ¿cómo se dice eso? De reto, de cambio, de transformación, y lo estamos acogiendo de buena manera. Digamos que al principio teníamos como estos pilares muy mencionados, pero hoy en día en las organizaciones, lo hablo como industria de hidrocarburos, sí lo estamos tratando de realizar mejor porque pues ya no es lo que decía Joseph de no poder compartir abiertamente la información y darle el manejo que se le debe dar, porque las decisiones y demás son ya, es de poner al empleado también de que aunque el trabajo llegó a su casa, de tener esa confianza de que hay una relación interpersonal que te ayuda a garantizar tu crecimiento profesional, de que no vas a dejar al lado también a tu familia, sino que puedes con todos estos pilares y con todo este crecimiento tecnológico que ha habido, ayudarte con estas nuevas herramientas a hacer tu trabajo de una mejor manera y liberar unas cargas que antes no habíamos liberado por estar en el tema presencial, por cumplir ese horario laboral, sin ahorita dar ese manejo de que estás o en la virtualidad o en presencialidad y con todo lo que trajo también el tema pandemia, de toda la como automatización pues de muchos puestos de trabajo. ¿Y tú cómo lo ves, Joseph? Sí, pues yo siento que pues en el contexto colombiano y estamos en un mundo globalizado, pues Colombia no es una isla, ¿no? O sea, estamos inmersos en una economía en la que cada vez nos exigen una universalidad o una globalización que va corriendo a medida que va actualizando las tecnologías y no necesariamente acorde cómo están las organizaciones o las organizaciones o los seres humanos, ¿sí me entienden? Entonces muchas veces los avances tecnológicos nos están pidiendo nuevas habilidades como las que estamos viendo ahorita. Estamos en 3 lugares diferentes, pero podemos estar reunidos en línea, en vivo, pues, en una discusión como esas. Entonces, lo que decía María, estamos en un proceso en el que la aceleración fue pues desbordada por la misma necesidad de la pandemia o por la misma necesidad de esta crisis. Yo creo que muchas veces, y lo que se me hace muy interesante del ejercicio es, hay muchos datos y muchas cifras que nombra el estudio 2019. ¿Cómo será 2020, 2021, 2022? 3 años Será después. interesantísimo, Serán Joseph, más, poder conocer los resultados, porque creo creció, se que bajó. Sí, interesantísimo poder entender esa parte del avance que se ha logrado en este tiempo. Hay un punto que a mí me llama mucho la atención y es cuando en el contexto de estas revoluciones industriales, pues que realmente al entender lo que estamos viviendo es un esquema supremamente disruptivo y la podríamos llamar la revolución de la disrupción, porque realmente está retándonos, ¿no? Como seres humanos a hacer las cosas de manera distinta, a reinventarnos, a pensar en la forma como hay que acercar el conocimiento
a todos los integrantes de la organización para poderle dar ese contexto de entender el entorno, pero también de saber cómo vamos a impactar no solamente a los dueños de una organización, sino a la organización desde la sociedad también, ¿no? Cómo vamos a llegar realmente en ese contexto social. Frente a la pregunta, hay un punto que a mí me parece que es aterrizado y es, creo que la pandemia también nos trajo a nosotros un concepto de entender el sentido de la igualdad, de la equidad. Contextualizarnos con esos principios me lleva también a pensar en ese sentido igualitario, pero también en un sentido de respeto, donde las personas puedan accesar la oportunidad de formarse, de capacitarse, de apropiar el conocimiento, porque lo que sí le queda a uno claro es que si no hay conocimiento, verdaderamente es difícil implementar métodos y conectarte con estas nuevas tecnologías. Sí que necesita que las personas pues nos Sí, preparemos y yo creo nos que, mundo. yo creo que ese Sí, principio exacto. de bioética, yo creo que ese principio de ética y de equidad sí tiene que pues, resaltar realmente en esta época, ¿no? Porque somos humanos y estamos creando tecnología para otros humanos, ¿no? O sea, las tecnologías es un medio que nos puede ayudar, pero no se puede convertir en el fin último, ¿no? O sea, el fin último, pues, en lo personal, yo creo que, por ejemplo, si me dieran a escoger a mí volverme robot mañana, pues no, pues en mi caso no, pues no lo consideraría, ¿no? O tener una larga vida como un Pero bueno, Android, cosas así, ¿no? digamos que más que esa inteligencia artificial que llaman hoy en día y lo que han hecho muchas empresas, y también vuelvo a retomar lo de mi industria, es ver cómo esa inteligencia artificial te ayuda a muchas cosas que hacíamos manualmente, lo podamos hacer más ágil. Y lo que Okay, decía Alexandra, o claro. sea, es la de tener esa capacitación, porque esa curva de aprendizaje no nos dio el tiempo, sino simplemente fue prueba y error, ¿sí? Uh-huh. Entonces puede ayudarnos a absorber rápidamente todas estas herramientas digitales para traerlas a nuestro trabajo y ayudarnos en nuestras labores. Hoy en día, ¿cuál sería el planteamiento de las empresas y que va a comenzar a desarrollar no solo en Colombia, sino a nivel mundial? Es de cómo estas herramientas me van a suplir ciertas funciones que antes nos llevaban horas, hacerlas más rápido, pero que no tenga que prescindir de mis empleados, sino asociárselas a ellos para ayudarles a que no solo sea su labor, sino a seguirlos ayudando a crecer como persona y como profesionales que son, porque pues también hablaban María de que, Betty, ahí cuando haces esa apreciación, me parece importante recordar que dentro de este contexto social, realmente el empresariado colombiano, yo creo que, y volviendo a la pregunta, enmarca mucho la oportunidad pues de que tenemos mucho por hacer. Creo que todavía hay empresas que no han tomado conciencia de esto y seguramente hay sectores que están mucho más comprometidos con dar estos pasos de llevar las organizaciones hacia un enfoque más social y enmarcarlo dentro de la aplicabilidad de los principios. Creo que en Colombia tenemos una situación importantísima que impide un poco ir más rápido y tiene que ver con el tema de la informalidad. Creo que la informalidad en el sector empresarial tiene un impacto importante porque no todas las organizaciones pues, pueden darse el lujo de tener recursos disponibles para apropiar la implementación de ciertas estrategias que contribuyan a cerrar las brechas, pero sí es importante que haya una política pública que fortalezca ese trabajar desde las pequeñas empresas, pues porque también entendemos que el 97-98% de las empresas de este país son pequeñas y si nosotros como Estado no hay una política pública que favorezca o fortalezca el cómo los empresarios se preparan para poder asegurar la aplicación de este tipo de principios o primero el entendimiento, la comprensión y luego el traer estos principios a la organización como parte de su forma de cultura organizacional, creo que tenemos un gran reto como país para implementarlo. No sé cómo lo ven ustedes. pero mira, algo que de lo que tú dices y es, ahí decía que en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, se ve más el trabajo informal, ¿sí?
y porque prefieren estar en 2 trabajos que les van a generar más ingresos a estar en uno solo. Lo que tú dices es más, yo diría, o sea, no sé, ahí ustedes me corregirán, es más sobre lo que tú dices, o sea, más qué alivios tiene el gobierno para nosotros como independientes. Porque si bien es cierto, puede ser que en otros países sea llamativo, acá por el tema de todo, cuando tú eres independiente, todo lo que tienes que, o sea, por cada trabajo tienes que declarar, tienes que pagar aportes sociales, entonces se te va una gran cantidad, porque para las empresas obviamente es más económico que tenerte de planta, ¿sí? Hacerte una orden de servicio y chao, tus servicios ya fueron cancelados. Pero, ¿qué pasa si realmente llegara en algún momento ese alivio a las empresas para esa informalidad y como uno como independiente de tenerlos? A ti te sería más fácil manejar tu tiempo, estar aprovechando en 2, 3 trabajos que sabes que puedes manejar como son proyectos y poder tener, uno, manejo de tiempo, 2, más ingresos, 3, no estar en solo una empresa, pero pues sí, lo que tú dices es un largo camino, pero pues más que las empresas sería más el gobierno quien debería ofrecerle tanto a los independientes, a los empleados como a las empresas esos alivios para poderlo hacer más factible. No sé, Joseph, ¿tú qué piensas? Pues bueno, yo creo que sí, pues sí podemos ir como concluyendo y como ir cerrando esta primera iniciativa. Lo que yo anoté y como que los tres estamos diciendo es que hay una oportunidad de mejora. O sea, esto no es una oportunidad de ver lo malo, sino es una oportunidad de mejora. O sea, siempre podemos encontrar algo para poder mejorar y es la visión de que la estamos viendo desde otra óptica, ¿no? Estamos viéndolo desde que no es una problemática, sino todo lo contrario, es algo que podemos mejorar y que Es una está, oportunidad de mejora. es una oportunidad de mejora, claro. Otro que también que ustedes mencionan y es esa oportunidad de mejora tiene que tener un marco normativo, tiene que tener un marco en el que nos esté diciendo, porque en Que general favorezca. somos una sociedad o un estado de derecho, necesitamos un marco en que nos digan, usted no se puede salir ni de aquí, ni tampoco llegar, ni siquiera ese mínimo, o sea, necesitamos ese marco que nos diga. Creo que en Colombia somos pioneros en ciertas maneras, en ciertas normativas y en ciertos avances de política pública, porque lo conozco pues, de antemano, pero lo que les decía, la tecnología avanza y cada vez es más avanzada, pero las sociedades no avanzan a ese ritmo. Entonces, sí lo que creo que es o tratar de como encerrar es eso, nos falta ponerle más el tema del marco normativo, la política pública que mencionaba Alexandra. Es fundamental porque creo que los pioneros cuando comenzaron a salir, pues salieron muy a su, bueno, miremos qué hacer. Pero cuando ya tienes una política pública, cuando ya tienes unos lineamientos, Una unos planes, estructura. exacto, ya encuentras toda una estructura, una infraestructura clara, es mucho más fácil. Digamos que Es los mucho más pilares fácil. están, falta es ya implementarlos y eso es un trayecto largo. Yo creo que lo que pasa es que como yo decía ahorita, son islitas que hay que tocar conectarlas, ir conectando y hacer puentes, carreteras y aviones y barcos para ir Poder conectando engranar ellas, todo. porque la Y está, o yo sea, creo que yo también digo, yo creo que los movimientos el ambiente sociales, está. de acuerdo, Joseph, y de acuerdo, también los movimientos sociales del mundo en general, y lo mismo que hemos vivido aquí en el país, la misma sociedad también empuja que esto lleve a que las empresas tengamos un sentido de conciencia y de acercamiento a esta gestión social. Permear este ejercicio es muy importante. Yo comparto un poco desde la organización donde estoy, donde el foco prácticamente es trabajar para generar servicios, satisfacer una comunidad, pero de fondo generamos recursos, nuestros excedentes se van a fortalecer, que más estudiantes puedan beneficiarse de las becas en la universidad. Y eso creo que es un impacto grandísimo. Y cuando muchos empezamos a generar conciencia en las organizaciones y generamos estos movimientos desde la capacidad del hacer, no solamente generar utilidades o ganancias, como tú presentabas, Joseph, en el principio
de las ganancias, sino buscar también ese impacto, ¿no? Buscar que esos recursos se trasladen a beneficiar a los empleados, a los clientes, a los actores relacionales y, por supuesto, a las comunidades donde estamos efectuando nuestro rol empresarial. Y también ya hay programas en la empresa que yo estoy, que es pequeña y está iniciando. También está el tema de inclusión. Se están haciendo alianzas con Escena porque hay muchas personas, digamos, sordos, que no han tenido la posibilidad en 3, 4 años de trabajar porque lo ven como un problema y es de incluir también ese lenguaje en nuestra sociedad. Lo mismo pasa con la equidad de género, que día a día Colombia está luchando y muchas empresas están sacando sus programas de inclusión de género, ¿sí? Y digamos, Ecopetrol lanzó hace como 2 meses una campaña fuerte de que el gerente de compras era homosexual y decían de la inclusión de género, de que ya no hay ese paradigma o esa estigmatización de no trabajo con ellos, sino esa inclusión laboral para todos, o sea, de que nos ayude también a crecer económicamente, porque en esta reactivación también es esto, de que todos estos pilares comiencen a edificar una empresa solvente, sólida, y ya dejemos de ser ni pymes o pensar en emprendedores, sino en empresa como tal, de cómo voy a usar todo esto para crecer. Exacto. Pues qué interesante lo que hemos logrado hasta aquí. Yo creo que es importante pues estas conclusiones que cerramos en este primer planteamiento. ¿Qué tienes de segundo planteamiento? ¿Me recuerdas? ¿Me puedes ayudar ese momentico? Es que se me bloqueó. Entonces, ¿cuáles son las prácticas específicas que alienta la alta gerencia de las empresas colombianas para dar cuenta de la aplicación de estos principios? Alexandra, perfecto, y eso también me ayuda entonces a retomar un poquito, devolviéndonos un poquito. En la realidad colombiana, eso es lo que nos pasa. A veces queremos copiar realidades de otras, medio adaptarlas a nuestra realidad, o a veces son más adaptadas. Entonces, ahí también a veces es que enfocarnos cuál es nuestra realidad colombiana como sociedad y como marco empresarial. Y importantísimo, Joseph. Ese concepto me parece clave. Porque, pues digamos, en lo personal, yo trabajo en el sector público y cuando uno adapta y uno adopta una política son escenarios completamente diferentes. Pero adaptarla a una realidad propia, volverla nuestra, sentirla, que uno sienta la camiseta, ahí es donde uno a veces falla. Porque de acuerdo, las variables pueden tenerlas, pero adaptarla, que uno la siente, que uno diga, esta es mía. Yo lo veo desde el aspecto de la aplicabilidad de estos conceptos. Creo que en el caso de las empresas en Colombia, el empresario todavía está muy supeditado como a tratar de mantener su estado de supervivencia muchas veces, porque ser empresario en este país es bastante complejo. Creo que también por las mismas normativas que tiene el sistema empresarial y por el tema de poder garantizar pues, la sostenibilidad de una organización hoy en día. La pandemia dejó situaciones también complejas en el marco de tenerse que preparar para atender las cosas desde la virtualidad, pero creo que el gran beneficio es que nos aceleró todos estos procesos de lo digital y de la conectividad. En la parte específica de cómo las organizaciones podrían estar aplicando estos principios y como lo veo yo, creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte a nivel de los líderes organizacionales para entender esta nueva volatilidad del entorno, lo que decíamos en algún momento, la importancia que toma pues ir mucho más rápidos, entender que las dimensiones de los negocios, de las relaciones comerciales, pues ya tienen un enfoque donde hay que tener en cuenta las redes sociales, donde hay que tener en cuenta una forma de conectarse con diferentes públicos. Y eso hace que internamente, pues también las organizaciones tengan que adaptar las plataformas correspondientes, crear los nuevos roles organizacionales que le den respuesta a esto.
Y creo que ahí viene el gran trabajo del líder y es cómo va a interpretar ese paso, si lo va a hacer de una manera rápida o si lo va a hacer en un contexto también de analizar bajo su filosofía organizacional, con la misión, la visión, todos los propósitos organizacionales, cómo va a conectar esto para lograr adaptarse y llevar al equipo a hacer esa adaptación, donde ver la empresa no solamente como una organización hacia adentro, sino también que es un sistema, ¿no? Un sistema que está totalmente interconectado con diferentes actores relacionales hacia afuera y que en la medida en que comprende eso, la capacidad que tiene que hacer es desarrollar competencias en su gente para saber aprovechar la implementación de lo tecnológico llevado hacia la práctica. Hay algo de lo que tú dices y que va muy de la mano, es también cómo recursos humanos debe de cambiar un poco el chip y implementar esto, porque desde la alta gerencia que se debe hacer, trabajar precisamente en esta parte de recursos humanos, que es la que realmente para mí debería tener el propósito, el potencial y la perspectiva como empresa que deben de manejar. Engranando esto, como decía Joseph, es que pueden lograr realmente este camino que se tienen que trazar para lograrlo, ¿sí? Porque es desde el recurso humano que también debe de actualizarse cómo ese recurso humano, vuelvo a repetir, que debe de llegar a mi empresa que yo necesito, cómo lo voy a elegir, qué es lo que voy a buscar, no solo en materia profesional, sino en materia de relaciones sociales, qué me puede ofrecer para que yo pueda ofrecer ese servicio, ese valor agregado a mis clientes, a mis proveedores, a todas las personas que hacen parte de mi compañía. Hablemos un Sí, poco de esas barreras, Joseph, porque también creo que ahí hay un foco importantísimo es encontrar esas barreras, ¿no? Esas barreras, esas limitaciones, esos paradigmas, no sé cómo lo ves tú. pues yo siento que ese nuevo cambio de ese paradigma también tiene que ir de la mano de nuevas redes, nuevas relaciones laborales, nuevos liderazgos, que tú lo mencionabas, Alexandra. Entonces, Ujú. y algo anoté también sobre todo el reclutamiento que decía María, los nuevos reclutamientos, ¿no? Porque es que ya no es el mismo, deja la hoja de vida y yo te llamo en 2, 3 Exacto. meses y mira, no, ya eso es en línea, te conectas ya, miramos ya. De Entonces hecho, en esos dos LinkedIn ya tiene la opción, discúlpame, de tú hacer tu propia entrevista, subir el video, puedes hacer test de aptitudes, entonces tú ya realmente estás conociendo a la persona antes de ir a entrevistar, que antes tú no podías ver esos soft skills de las personas, sino hasta que llegaba el día de la entrevista. y si había feedback, o sea, si había algún tipo pues, porque en muchos casos no lo hay. Entonces, De acuerdo. lo que me preguntaba Alexandra, creo que o sea, el paradigma y el cambio y digamos las Las barreras y las oportunidades que hay, limitaciones, sí. sí, las barreras que hay yo creo que es o sea, en lo personal y desde mi experiencia, ese es el liderazgo y la visión con la que se tenga del recurso humano, como decía María. Porque porque, por ejemplo, en el caso personal, cuando tú hablas de talento humano y ya cuando hablas de recurso humano son cosas completamente diferentes y la gestión es Diferentes. completamente diferente. Entonces, Ujú, de acuerdo. nosotros estamos viviendo ahorita en el ministerio un cambio de ser un grupo pequeñito o visto de la organización, desde un cambio muy pequeñito que era grupo de talento humano a convertirse a una dirección. Eso ya le da otra visión, eso le da otros incentivos, eso le da nuevas alianzas, eso le da nuevas visiones, eso le da una gestión completamente más amplia al tema de Claro, talento humano. también como empleado tú puedes tener como esa seguridad de que sí hay crecimiento, de que hay una oportunidad, de que no es una estructura plana en la cual no puedes aportar tus ideas, que era lo que nos decía también la Ah, lectura, bueno, sino que ya estás abierto a que no es un líder y no puedes hablar con él, no puedes acceder porque hay sino una que ya hay jerarquía terrible, es sino una ya ahí combinación. es algo, una relación personal de Sí. yo comparto mi conocimiento, mis errores, mi experiencia, para que todos podamos crecer dentro de la misma compañía hacia el mismo objetivo.
y yo creo que otro punto también que lo nombraban ustedes y que yo lo puedo decir es como también la gestión de talento humano también se puede convertir en un bridge making, ¿no? Como buscar mejores prácticas, ¿no? Porque Total. muchas veces tampoco no es lo que decíamos, no es coger y amarrar, esta es mi pedacito y yo lo cuido y no lo voy a compartir, ¿no? También estamos en una era en la que estamos de muchas redes, asociaciones, conexiones, Es asociaciones. desaparecer esa rivalidad y ya volvernos compañeros, o sea que si Claramente, me va bien a mí, nos va bien a los tres y oye, vamos pues para mira adelante. cómo me fue a mí, puede que te sirva o no puede que no te sirva, puede que sea lo contrario, diga, no, ese no es el camino. Pero También está el concepto, Joseph, ahí de cómo en esa relación de equipos empezamos a trasladar un poco ese conocimiento intergeneracional y cómo en esa construcción de equipo también empezamos a encontrar que hay personas que tienen más habilidades para liderar y otras para ser más seguidores, pero en ese ejercicio ya no hay jerarquías, ¿no? Ya rompemos sí, completamente y nos Eso vamos, es como verdad. decía María Betty, a un esquema mucho más de trabajo en equipo, trabajo por proyectos. Yo creo que empieza a tener completamente un de sentido acuerdo. muy importante los proyectos porque es la forma como bajamos a la práctica los objetivos De organizacionales acuerdo. y trascendemos Exacto. también en aprovechamiento de las capacidades de todas las personas que formamos parte del equipo, saber poner a los jugadores indicados en el proyecto indicado bajo metodologías ágiles que tienen que hacer que las cosas vayan a la velocidad que hoy se necesitan, aprovechando la capacidad tecnológica. Yo creo que ese es un reto organizacional grandísimo. Me Yo creo encanta, que creo que sí, ese concepto que tú dices, acabas de decir, es fundamental porque sin miedo a equivocarme, pues somos de 3 generaciones, pues o Distintas. comenzamos laboralmente en 3 diferentes etapas y hemos visto cambios a lo largo de nuestra vida laboral, me imagino, cada uno por sí, aparte, aparte que estamos pero, enfocados en pero sectores diferentes, pero que diferentes, igual pero lo la que tú visión sí dices, se une. pero creo que en general todos estamos apuntando, organizaciones privadas, públicas, mixtas, de cualquier índole, en que el trabajo no tiene que ser individual. O sea, no es, este es mi proceso, yo me casé con este proceso. No, tú tienes que estar inmerso en todo y tratar de hacer coequipo con otros grupos y eso es Es tener fundamental. siempre en la mente ese Ese gana-gana. cambio, sí, fundamental, exacto, sí. Porque es que es un juego de gana-gana. Acá todos estamos ganando. Acá no es cuestión, o sea, tú me puedes ayudar y yo te puedo ayudar en cualquier proceso, en cualquier procedimiento de la organización. Y ese cambio que dice María Alessandra es fundamental para el tema de los proyectos, porque en tema de proyectos nosotros manejamos equipos, nosotros no manejamos Exactamente. un empleado 24/7, ¿no? Nosotros Y trabajamos en más equipos. cuando Alexandra decía algo que es muy cierto y que lo tocó todo el artículo, es cómo hoy en día la natalidad ha bajado y estamos hablando de, en BBC lo dijeron la vez pasada, una economía plateada, porque ya todas las personas están siendo de mayores de 50 años. Y no es que decir son obsoletos, no, ellos tienen toda la experiencia del mundo. Ahí es cuando entran los millennials, yo no soy parte de ellos, pero y nosotros los jóvenes a tú me enseñas tu conocimiento que es muy válido, yo te ayudo con todas las Y herramientas viene de un hoy en día. punto, Betty. Betty, viene un punto muy importante y es el tema de los paradigmas, porque en las organizaciones, y yo lo vivo constantemente, y parte de por qué estoy estudiando ahora a esta edad y en este contexto me ha parecido fantástico, porque también puedo compartir con otras personas mayores en la organización diciéndoles, es que si usted no sale a entenderlos a ellos, realmente se va a quedar fuera del mercado laboral. De Y hay que acuerdo. entender las nuevas Un dimensiones y hay que desplazamiento conectarse laboral, también con las evidente. oportunidades. Y sabes, una cosa que me impacta muchísimo es el paradigma con el que también las personas mayores miran a los jóvenes y a veces los califican de una manera bastante peyorativa. Perspectiva. Ahora, Claro, pero cuando muy uno entra probablemente, muy a sacarles probablemente el los... aprovechamiento, mira, para mí que en mi rol de gerente uno dice, es espectacular cómo dan cuando tú los pones a crear y a co-crear y a trabajar
con toda una cantidad de oportunidades de utilización de las tecnologías, pero también con una frescura de ideas que son, si una organización las sabe permear, le saca un aprovechamiento De magnífico. acuerdo, y es que los jóvenes hoy en día no quieren quedarse solo en su rol, sino ir allá, o sea, tienen esa hambre de comerse el mundo, que lo que tú dices, siendo bien liderada, créeme que logran muchísimas cosas, o sea, experiencia con esas ganas de aprender, de innovar, de crecer, se pueden lograr cosas muy buenas. Pero sí Sí, yo obliga me a que la acuerdo, organización los entienda. De acuerdo, sí, claramente. de acuerdo. No sé si recuerdan también el concepto que decía la lectura de supertrabajos, ¿no? Que esto Sí, ya Sí, está señor. claro. evolucionando en que no solamente, digamos, ejemplo, tengo mi formación básica, mi pregrado, puedo que tenga un posgrado y ya, sino que son otras habilidades, sobre todo digitales, ¿no? Que mencionaba Claro. mucho Alexandra. O sea, aun cuando yo nací en la era digital, a veces me cuesta. A mí también. Cambiar ese Es paradigma es que ya son completamente muchas diferente. herramientas. Sí, Pero personas que están trabajando en mi organización, que son mucho más jóvenes, 10 años más jóvenes que yo, no sé, 5, 10, son habilidades que son ya casi inmersas, ¿no? Que son ya casi como entonces Ya vienen innatas con en mira el ellos. que chip. para cerrar este punto hay un tema que es Sí, trascendental y es dale. que las organizaciones van a tener que orientarse hacia cómo poder entender a estas formas de conectar a los seres humanos, cómo orientar esa motivación hacia el aprendizaje, hacia esa capacidad de la tecnología, cómo apropiar en esto la forma de también salir a capacitar a las personas que aún no hablan estos lenguajes y cómo aportar en esos procesos más ágiles para repensar que la tecnología llega para apropiar oportunidades de eficiencia, de efectividad, pero también, como tú lo dijiste, Joseph, de entender que el ser humano como tal sigue estando ahí y que las organizaciones son de personas y hay que tratar de entender e identificar cómo conectamos a estas personas para que pueda potencializarse la capacidad de estas empresas en un contexto más social. Crear la Listo. perspectiva de ese Entonces, potencial y trabajarlo, eso es lo que se debe hacer ya realmente en listo. estos momentos. Entonces, digamos que para ir cerrando este tema y como que cerrémoslo, que lo fui como escribiendo así muy, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Entonces, Ok, las organizaciones no pueden estar en una zona de confort. De acuerdo. Siempre tienen que estar en un constante cambio, siempre tienen que haber una cambio. innovación porque se lo está exigiendo la sociedad, ¿no? Necesitamos nuevos líderes y nuevos liderazgos y nuevas habilidades y nuevas No relaciones necesariamente laborales. nuevos liderazgos, sino lo que decía Alexandra es de cómo tengan ese entendimiento y esa apertura en Ok, qué les ofrecen los que vienen nuevos, ¿sí? En qué es Ujú. hacer ese pero, engranaje entre esos dos cambios para que esos líderes como tal que están puedan hacer su labor de la mejor manera que listo, se pero necesita a digamos hoy. que yo lo, yo lo, yo lo denoto como nuevo liderazgo, no como el cambio generacional de cambiar roles o cambiar el de jefe, ¿no? Sino que estas personas Nueva que están Adaptarse. mentalidad. adaptarse, Ujú. Ok, exacto, eso es adaptarse. un nuevo liderazgo, Ah, ok. como Y adaptación. desarrollar esas nuevas competencias que lo decía Joseph ahorita. Sí, Sigue, Joseph. Ok, sí, completamente. listo. Me gustó algo mucho que dijo María y es el reclutamiento. Creo que eso sí es fundamental. Hay muchos procesos y creo que no sé si han estado en procesos de selección de Sí. personal y creo que o sea, desde que si identificas un buen reclutamiento vas a identificar un buen empleado y no vas a tener problemas absolutamente para nada. Pero si encuentras ahí, ese es el filtro principal y me gustó mucho Súper. eso de María. Creo que eso es fundamental. Muchas veces eso pues se quita un dolor de cabeza enorme. Otro tema que me gustó mucho de Alexandra y completamente de acuerdo, el trabajo en equipo. Ese cambio, ese nuevo paradigma de trabajar en equipo ha hecho y ha cambiado enormemente muchas organizaciones, sobre todo las organizaciones digitales. Ese es el fundamento básico de ellos, trabajar El coworking sí, que hoy en día está tan fuerte es así, trabajar en equipo. claramente. Y lo que tú decías, Alexandra también, las nuevas formas de conectarse, las nuevas formas de apropiarse de esas nuevas tecnologías, ¿no? Porque no es que, bueno, sí las están ahí,
chévere, pero si no, no, tengo que involucrarme, coger, arriesgarme, Probar. equivocarme, probar, exacto, lanzarse al río porque si Me no, acuerdas ahí, Joseph, de un ejemplo aplicado en mi organización. Tenemos un proceso en el cual la eficiencia la estamos tratando de lograr a través de involucrar un robot, un RPA, donde estamos logrando entender, y es simplemente los RPAs están permitiendo que una información que está en una base de datos se pueda revisar de manera más rápida para hacer bajo unas variables, unas selectivas, que antes las hacían dos personas. Hoy las hace una persona, pero yo creo que ese es otro reto de las organizaciones, no tanto cómo la tecnología va a reemplazar a esas personas y van a salir esas personas de las organizaciones, sino por el contrario, cómo al lograr estas eficiencias podemos destinar a estas personas a labores de mucho más valor agregado para la fundamental. organización. De acuerdo. Sí, 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 fundamental lo que tú dices, porque es que el tema no es cómo nos vamos a desplazar o cómo buscar la manera de desplazar, sino lo que tú dices, de mi actual talento humano, cómo puedo aprovechar lo máximo, cómo puedo optimizarlo lo máximo. Si un proceso, lo que tú dices, si un proceso lo hacía dos personas y lo hace uno, esa otra persona la puede utilizar en otro proceso y buscarle Claro. habilidades y buscarle, no decir elimina el puesto de trabajo, fundamental y completamente de acuerdo, sí. Bueno, nos vamos a una tercera pregunta y es, Dale. como líderes de la gestión de proyectos, ¿cómo pueden aplicarse dichos principios de forma concreta? O sea, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Realmente esto sí es aplicable? Creo que en estas conversaciones inteligentes que hemos llevado al lado de este cafecito, nos damos cuenta que hay mucho más que aportar en esto, ¿no? Sí, completamente de acuerdo en lo que te decíamos. Creo que muchas veces, pues, uno maneja estos principios en proyectos, pero no lo maneja en estos términos, probablemente. Y esa es como mi primera visión. El hecho de trabajar en equipos, a veces es casi inmerso en proyectos. O sea, uno entiende que uno no puede manejar, hacerlo solo, si uno lo tiene que hacer a escala compartido, porque si no, pues eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi Pues caso personal, probablemente creo que manejamos los principios, pero no lo habíamos organizado temáticamente de esa manera. Pues para mí, Betty, ¿vas a decir? sí, para mí con la lectura también y volviendo a retomar el tema de como el rol evolutivo que tiene que tener el recurso humano es dentro de su propósito ver ese sentido de pertenencia que hablamos, como diseño también el bienestar que tú lo mencionabas también y la lectura a mi personal y a todas las personas que tienen que estar conmigo, esa fuerza laboral después del propósito definido, irme a un potencial, ¿sí? Que es de los supertrabajos, era que decía la lectura, esa gestión del conocimiento, de lo que decíamos, engranar todo esto, lo nuevo, lo antiguo, experiencia, para llegar a esa perspectiva de que es cómo me voy a ver yo, o sea, como esa compensación que voy a tener como empresa al haber logrado identificar mi propósito, ver la potencial que tengo, cómo lo engrano y llego a estos pilares ya al final de mi organización. Entonces es un trabajo que como líderes tenemos que hacer, es que enfocarnos en qué tengo como de recurso humano, hablo de como área, de quién me está ayudando a escoger mis personas, a revisar esos soft skills, ese coworking que hay, dónde puedo dejar a mi gente que mejor me puede ofrecer ese servicio a mis clientes, a mis proveedores, que me puede ayudar a ganar esa imagen y cómo lo puedo trabajar, como ustedes dicen, de mejor manera de adaptación al cambio, ¿sí? Eso sería para mí como lo básico para poder lograr de forma concreta ese manejo de los cinco, ¿qué? Perdóname, cinco Betty, principios humanos que estamos hablando. Yo recojo tu apreciación tan valiosa que haces en un contexto donde veo a los líderes de los proyectos con un tema de responsabilidad por un lado, pero también con un tema de oportunidad. Lo veo en responsabilidad porque creo que todos los proyectos tienen la,
la secuencia de entender un poco más cuáles son los actores que se van a beneficiar del proyecto, pero tienen todavía la posibilidad de hacer como la inferencia dentro de que los proyectos puedan tener un sentido social, puedan tener un impacto no solo económico, sino que también vamos con un ojo crítico a tratar de ayudar a que siempre haya un componente social alrededor de esos proyectos. Y creo que eso nos da un poder apoyar pues muchas iniciativas, pero también un poder aportar a la sociedad en general. Y lo veo como un tema de oportunidad también porque siento que el liderar los proyectos hace que podamos también seleccionar personas y aprender a trabajar más de cerca con las personas, con el ser humano, a encontrar esas competencias, esas capacidades que tengan los involucrados en un proyecto, y no solamente desde el equipo de trabajo que desarrolla el proyecto, sino también con todos los actores relacionales de un proyecto y en todas las fases que tiene el proyecto, para hacer ese aseguramiento de lo ético, de lo transparente, de lo justo. Creo que eso empieza a calar en las organizaciones, y si apropiamos los líderes de los proyectos la oportunidad de actuar bajo esos parámetros, podemos transformar pues con muchísimo más impacto los logros que tengan los proyectos, pero también el alcance de transformación de la sociedad. De acuerdo. No sé, De Joseph, acuerdo. ¿tú qué piensas de Sí, las dos conclusiones? pues yo creo que pues ahí entra fundamental lo que decía María. Creo que la gestión del cambio es enorme. Eh, pues entender que la organización no es un organismo plano, sino es dinámico y que se tiene que adaptar y tiene que tener esa resiliencia día a día, ¿no? Y si siempre tiene que, o sea, los cambios van a existir, pero cómo nos vamos a apropiar y cómo estamos preparados para esos cambios. La gestión del cambio ahí para nuestro rol como gerentes de proyectos, pues juega un papel súper importante. Y eso es lo que también, pues, era mi visión, ¿no? ¿Cómo es entender el rol del gerente de proyectos? Que en mi caso, por eso yo también estoy como en la línea de Alexandra, en el que por eso quise estudiar gerencia de proyectos, porque creo que en lo personal y en mi experiencia laboral, cuando he trabajado en proyectos como tal, las dinámicas son muy diferentes y se ven resultados reales más prácticos que hacer un manejo, digamos, clásico de una empresa, de unos roles lineales, de un jerárquico, de hay que entregar esto así o así ya. Entonces, como que entender el rol del gerente en ese liderazgo, en esos nuevos liderazgos, es fundamental. Por eso creo que cuando una empresa, o perdón, una organización, su modelo está en proyectos y planes y programas, se ve esa línea del rol del gerente. ¿Cuál es realmente el rol del gerente? ¿Y cuál es su Súper liderazgo? valioso, Joseph. Súper valioso ese concepto, Joseph. Y siento que en esto el reto también es de esos líderes conectar, ¿no? Conectar y saber aprovechar el contexto de capacidades, pero también ir un poco más allá, porque implica también entender cómo poder armar esa nueva forma de capacitar a los equipos, esa nueva forma porque ya no solamente es la formación desde el aspecto de ir a una universidad, sino también todo el contexto que tiene el tener esas habilidades blandas para lograr desarrollar esos relacionamientos mucho más cercanos entre los actores, ese potencializar metodologías para aprender a co-crear, a pensar juntos, ese también como el entendimiento de las emociones del ser humano que participa en estos proyectos, para saber si está conectado o no conectado con su trabajo, con su saber hacer. No solamente es el conocimiento, sino como la sensibilidad del ser humano que se está moviendo por una causa, por algo que con que se conecta, se proyecta como en sus capacidades profesionales, en crecer en ellas, sino también como también ayuda a trascender en la sociedad, ¿no? Ser Para más eso estamos. empáticos. Ese es un gran reto que tenemos los líderes de proyectos. Sí, hay algo que me gusta mucho que tú dices y mencionas, es las emociones, ¿no? Hay un concepto que es el salario emocional, que pues en Colombia De acuerdo. estamos
estamos comenzando, pero eso es una teoría muy interesante, ¿no? O sea, muchas Sí, veces sobre todo la estás empatía. dispuesto a sacrificar de tu salario cierta manera, o al contrario, estás dispuesto a recibir o a motivarte, lo que decía también Alessandra, las motivaciones. Esa motivación puede ser un salario emocional. Mira, yo te digo, o no necesariamente tiene que ser un salario, ¿no? Porque también no lo podemos ver desde ese contexto. Puede ser Pues otra mira que responsabilidad. compartiendo en algunos de los textos que leíamos y hablábamos el otro día sobre la importancia de las generaciones, pues me viene a la memoria un caso de una empresa que inclusive es aquí colombiana, lo aplica en Manizales y les está haciendo que las personas trabajen solamente hasta el viernes al mediodía y ya saben, las 4 días a personas la se semana. cuentan Sí, sí, sí. con su viernes en la tarde libre. Sí, Y de esa sí, sí. manera la gente se vuelve más Exacto. productiva. Que ese salario emocional se puede convertir digamos, en un día de descanso más o medio día de descanso más, que ese tiempo de ocio tú lo puedes compartir con tu familia. O sea, ese tiempo de ocio es extremadamente valioso para miles de cosas. Y lo que tú decías es fundamental. Creo que lo mencionó en algún punto. Los humanos nos incentamos con incentivos económicos, sean negativos o sean positivos. Pero en este caso, en la gestión del talento humano, pues todas las incentivos tienen que ser hacia lo positivo, ¿no? Tenemos que enamorarnos de lo que hacer y pues no tienen que ser multas o no pueden o puede ser pues llamados de atención, sino que a enamorar. De acuerdo. Creo que lo fundamental también es tener que enamorar a ese empleador, no el empleador enamorarse de su trabajo. Creo que De acuerdo. ahora en cambio es lo contrario. Yo como empleador, ¿cómo voy a enamorarlo? ¿Cómo a decirlo? Yo lo retengo y no se me vaya porque esto es un elemento importante para mi organización. De De acuerdo, acuerdo. totalmente de acuerdo. Como iniciamos este ejercicio, yo hablaba estamos entonces en una revolución de disrupción, retomando un poco los conceptos de lo que hemos leído. Invitaría a que cada uno de nosotros dijera una conclusión de cierre para que finalicemos este cafecito. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal si tú arrancas, Betty? ¿Cuál sería tu conclusión final? Pues mi conclusión como colombiana que soy y pues a mis 33 años, con 13 años de experiencia y en una industria que realmente ha vivido muchos cambios como la del petróleo, creo que estamos por buen camino, nos falta mucho, ¿sí? Hay algunas barreras que aún están obstaculizando, pero pues con todo el tema de la pandemia esto se aceleró y creo que todas las empresas lo están viendo también, tanto en la parte personal de cómo tengo a mis empleados o pues a mis trabajadores y colaboradores tranquilos, contentos, ¿sí? Porque para todos y para nadie es un secreto que si tú tienes un empleado contento, un empleado, como decía Joseph, enamorado, tu productividad va a aumentar muchísimo más. Y que de la Gracias, mano, Betty. como líderes de proyectos, como tú en tu caso que eres gerente, si aprovechamos el recurso joven, si aprendemos todos, si trabajamos en sinergia, si tenemos esa empatía, nuestros proyectos van a salir más rápido y van a ser, aparte de que salgan rápido, van a ser enriquecedores para todos, ¿sí? Entonces, esa sería mi conclusión. Hay un camino por recorrer, pero ya hay una claridad, hay unos pilares específicos, solo falta una normatividad que nos ayude ya a ese engranaje final y creo que como colombiana y como profesionales que somos, tenemos todo para hacerlo y de la mejor manera y sé que no nos va a quedar grande y no nos ha quedado grande porque así fuera, esto fue para todos a prueba y error, ¿sí? Nos fue bien y las empresas siguieron adelante y nos hemos vuelto más colaborativos, más empáticos, más solidarios, más preocuparnos no tanto por el dinero o el salario, como decía Joseph, sino cómo estás tú hoy, cómo te va hoy en tu casa, ¿sí? Y así tú te sientes más humano frente, así como estamos compartiendo este café, pero nos sentimos cerca, ¿sí? Podemos expresarnos libremente y abiertamente y aprender el uno del otro. Gracias, Betty. Qué chévere ese compartir. Joseph, ¿cuál sería la tuya? Yo creo que, pues, como gerente de proyectos, la gestión del cambio tiene que ser, o tiene que cambiar ese paradigma que estábamos hablando.
como dice María, es una oportunidad de mejora, pero lo que hablábamos también, tiene que tener un marco normativo porque esto no puede disparar todos por su lado, sino tener una visión o un horizonte pues unido, ¿no? Como que tiene que haber una visión para todos, para dónde vamos. Entonces, estos nuevos liderazgos y estos nuevos gerentes le están pidiendo nuevas habilidades, porque son organizaciones en las que si llegan a un statu quo, pues tienden a desaparecer, porque el mercado lo puede sacar muy fácilmente. Entonces, fundamental que en el tema de proyectos, pues el trabajo en equipo es un fundamento o un principio fundamental, ¿no? Y eso lo hemos manejado. Entonces, creo que las empresas tienen que cada vez apuntarle a eso, ¿no? Trabajar en equipo, trabajar en equipo, trabajar en equipo. No podemos seguir pensando que somos islas, que nos casamos en un proceso y ahí nos vamos a pensionar después de 30 años. Eso ya no existe, eso ya se está rompiendo, eso ya no va a pasar. Las empresas tienen que seguir desde cualquier ámbito, desde cualquier sector de la economía, tienen que trabajar en equipo porque ya no podemos seguir trabajando aisladamente. Y esas exigencias son esos super trabajos, ¿no? Esas nuevas habilidades que le estamos pidiendo a este nuevo talento humano, pero pues que también tiene que comenzar desde el liderazgo, ¿no? Desde el gerente, desde el jefe. ¿Y cuál es ese rol? ¿Cuál es ese rol que yo manejo como gerente desde la organización? Y que ya sea como coequipero, como compañero, ¿cómo le puedo también apuntar a ese liderazgo sin tener ese cargo, ese rótulo de jefe? La visión también tiene que ser desde lo personal. No necesariamente si yo no soy jefe, entonces no tengo un rol de líder, ¿no? Y también me gustó algo mucho de la conversación, que no nos podemos olvidar de las emociones, de la sensibilidad, de que somos humanos, que somos personas, que necesitamos esa fuerza, ese tocarse, porque muchas veces el papel y estas políticas tiende a ser, como decía la lectura, muy frías, ¿no? muy como utópicas, lo llamo en mucha sienta, como que todo en la nube queda muy lindo, pero a la hora la verdad pues no funciona o no se está liderando como es. Entonces fundamental eso. Creo que la sensibilidad, las emociones, esa emocionalidad no se puede perder. Súper chévere, Joseph. Realmente me conecto completamente con lo que ambos han presentado. Yo también lo veo desde la oportunidad maravillosa de dar ese paso, de ser organizaciones donde se pensaba antes solamente en los retornos a los dueños de las empresas o a la empresa, a dar esa evolución en ese contexto más social. Creo que partimos de una oportunidad inmensa que si la sabemos valorar en este momento, conectar las habilidades del ser humano y es estar desde cómo despertamos en ese ser humano esa conexión, como tú lo dices, Joseph, desde lo emocional para trascender en que quiere aprender más, cómo alimentamos también en las organizaciones unos sistemas que contribuyan a que el conocimiento sea abierto, sea compartido, sea traslapado desde de generación en generación para que esa mezcla intergeneracional sume a la organización bajo un sistema social mucho más conectado también con la oportunidad de aprovechar a los actores relacionales de los negocios para también hacerles conciencia de la importancia de que lo que hagamos tenga un impacto por lo menos aquí en Colombia, en nuestro país, en nuestras comunidades, cómo llevar a la reflexión de no es ver pasar la tecnología a un lado, sino cómo incorporo que esa tecnología se pueda aprovechar, se pueda conectar, pero también en el marco del respeto y de la inclusión para que las personas que no han tenido acceso a poderse formar, cómo desde las organizaciones ayudamos también a dar esos pasos de formación y de aprovechamiento, cómo buscamos personas también que pues podamos proyectarlas en las organizaciones para que encuentren oportunidades de crecimiento, porque siento que ahí también en el talento humano hay un más que hacer desde las organizaciones, desde los líderes, desarrollar esas polivalencias o multidisciplinas
para que sean capaces también de responder en esa conformación de equipos, pues que bajo el lineamiento de gerenciar por proyectos podamos sacarle un mayor aprovechamiento a estas iniciativas que se tienen que jalar en las organizaciones para ser más eficientes, para hacer mejor las cosas, para descubrir también las potencialidades de los equipos de trabajo. Siento que las organizaciones hoy tenemos que despertar y saber que contar con los recursos, que son recursos escasos siempre, pero que en la medida en que sabemos aprovecharlos y sabemos sumar con la tecnología, vamos a poder ser capaces de generar pues productos y servicios de mucho más valor agregado, siendo conscientes de que en la medida en que estamos trabajando con un enfoque de organización más social, no solamente estamos contribuyendo a hacer una mejor empresa, un mejor entorno, sino que también estamos contribuyendo a que las personas ganen en su seguridad emocional, ganen en su capacidad de dar y puedan proyectarse también, y eso se revierte en mejores ingresos para las personas y por supuesto para sus familias y para nuestros entornos. Entonces, creo que meterle ese sentido del principio de crecimiento y pasión pasa mucho por tocar a la gente, generar ese sentido de pertenencia, pero también ese sentido de conexión humana, entendiendo que el hombre, el ser humano es el centro de todo esto y no lo podemos desconocer con el mayor aprovechamiento, por supuesto, de lo digital. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que hay que entender también que las personas y los empleados somos personas multidisciplinarias de cierta manera, ¿no? Tenemos ciertas múltiples habilidades y que esas habilidades también pueden, bien aprovechadas, ser potenciales para nuevas responsabilidades sociales. Entonces, no solamente la responsabilidad con mi entorno laboral, con mi gremio, si es el caso, o con la asociación, o bueno, qué sé yo, sino con la sociedad en general. Y no solamente, digamos, desde un ambiente social, pues un ambiente, un contexto ambiental, un contexto cultural, o sea, miles de ramas hay oportunidades para que no solo entender que la gestión de talento humano es hacer un reclutamiento de un posible o de un futuro empleador, sino que es ver todo al ser humano como desde ese contexto que es múltiple y que aprovechando nuestras capacidades nos puede servir no solo para nuestro core o nuestro núcleo de negocio, sino que nos puede ayudar pues para todos los ámbitos y todos los lineamientos que sale la organización o la empresa. Súper, entonces sí, es fundamental que no hay que entender que esto no es plano y que esto no es un proceso más, porque creo que en lo particular eso creo que es lo que me ha servido. Eso no es un proceso más de la organización, esto es un proceso en globo, general, globalizado. Y muy importante dentro de la organización. Bueno, pues qué rico habernos tomado este café juntos, haber tenido oportunidad de tener esta conversación tan interesante. Claramente que sí, Sí, gracias por gracias. el espacio. Bueno, nos vemos entonces en un próximo café. Gracias. Chao, que estén bien. Chao.